Pues como decimos en Internet, buenos días, buenas noches o buenas tardes, porque no sabemos a qué hora el televidente o el escuchante va a estar atento en el podcast. Pero es un placer, Cristina, saludarle y darle las gracias por lo que está haciendo por la salud pública con sus compañeros, con los científicos. Ah, pues nada, muchas gracias. Sí, la verdad es que a todos somos consumidores y a todos nos interesa realmente. Nos, Pues ac- yo, nos acompaña la doctora Francisco, Carmen Francisco, que es nuestra asesora en temas de salud y en temas de información sanitaria, pero esto excede porque es sanitaria, de interés general, de seguridad alimentaria y de responsabilidad civil, me da la impresión. Carmen, hola. Pues sí, hola, buenas tardes a todos. La verdad que es un placer estar aquí con Cristina y bueno, creo que es un tema del que tenemos que estar muy pendientes, ¿no? Tenemos que estar muy pendientes. Yo soy médico de familia, aunque trabajo en cuidados paliativos y entonces estoy muy sensibilizada con toda esta información que creo que es esencial, Cristina. Bueno, Cristina, vamos a hablar un poco de todo. Sois un grupo de científicos multidisciplinar, hay gente de todos sitios. sí. Explícanos la génesis de la historia. Y hemos leído por ahí, no sé si es ortodoxo lo que hemos leído, pero se habla de incluso hasta 4.000 sustancias que no conocemos y Sí. que formarían parte de los plásticos. Y los plásticos son una de las principales o la principal amenaza medioambiental que tenemos en este momento junto al cambio climático. Pero ¿cómo comienza este estudio, esta investigación y por qué os ponéis a ello? Bueno, vamos a ver, nosotros llevamos muchos años y todo el grupo multidisciplinar, que somos el Scientific Advisory Board, o sea, asesoría científica del Food Packaging Forum. Es una organización, desde luego no es no gubernamental, pero es non-profit. Y entonces, bueno, pues que aglutina y que realmente está basada en la ciencia. Entonces, nos, bueno, pues nos invitó a una serie de científicos de todo el mundo. Hay varios americanos de distintas, gente muy prestigiosa, y también estamos algunos de Europa. Entonces, de España está otro investigador, que es Ángel Nadal, que está en la Universidad de Alicante, que él estudia cuestiones metabólicas, metabolismo, y yo, que estoy en la Universidad de Zaragoza, y que estudiamos pues la seguridad alimentaria relacionada con los materiales de envase. Entonces, todo el grupo, de una manera u de otra, cada uno desde su ángulo, llevamos muchos años trabajando con la cesión o las sustancias que migran, que salen de los materiales en contacto con alimentos y que pasan al alimento, de manera que luego están formando parte de nuestra dieta, aunque no deberían. No deberían, porque son sustancias realmente que no están preparadas, ni realmente ni autorizadas tampoco, para formar parte de nuestra dieta. Entonces, en el grupo multidisciplinar pues hay expertos en toxicología y expertos en metabolismo, hay expertos en química analítica, como es en mi caso, y hay, bueno, pues otros que médicos, por ejemplo, y que estudian pues un poco la epidemiología, es decir, la relación entre las sustancias químicas y la aparición o la prevalencia de determinadas enfermedades. Entonces, se ha recopilado prácticamente todo lo que hay, o muchísimos estudios que tratando de relacionar la presencia de sustancias, la ingesta de sustancias químicas y la aparición de determinadas enfermedades. Por ejemplo, pues enfermedades cardiovasculares, obesidad, por ejemplo. Entonces, sabemos, hay un experto en obesógenos, y entonces sabemos que hay muchas de las sustancias que migran, que están en los materiales, principalmente en los plásticos, y que se transfieren a los alimentos y que son causantes de obesidad, es decir, que son obesógenos, y entonces incrementan la obesidad.
Y entonces, bueno, pues y se ha hecho un seguimiento durante mucho tiempo, y muchos años, pues de lo que es todo ese conocimiento. Entonces, realmente el trabajo que hemos publicado es la visión, nuestra visión de qué es lo que ocurre y cómo abordar qué estudios son necesarios bueno, pues para mitigar, para eliminar ese tipo de relación causa-efecto. Entonces, pues ya hemos visto que, por ejemplo, todas las sustancias, cuando se estudia la toxicidad de una sustancia, se estudia una por una. No se estudian las mezclas, pero cuando tú tienes un material de envase, entonces del material de envase salen muchas sustancias a la vez. Y entonces lo que tenemos es una mezcla de sustancias. Es decir, que lo que ingerimos es una mezcla de sustancias conjuntamente con la dieta. Un Y cóctel muy peligroso, ¿no? claro, y entonces eso hace que sea primero más tóxico que lo que sería cada una de las sustancias individuales, y luego que haya también posibilidad de interacción entre unas y otras. Me decía al principio, ¿hay más de 4.000 sustancias? Sí, sí, más de 4.000 sustancias, de las que no conocemos casi nada. Dentro de las sustancias que pueden migrar desde las sustancias, por ejemplo, desde los plásticos hacia los alimentos, están reconocidas más de 10.000 sustancias que pueden migrar. Algunas son aditivos, componentes que se les añaden a los plásticos para que tengan esa funcionalidad. La funcionalidad que tienen, pues que sean transparentes, que no tengan, que no generen pues la niebla o gotas dentro, por ejemplo, en una lechuga envasada, pues que claro, la humedad que genera la respiración de la lechuga, pues haría que en el film plástico pues se generen pues gotitas que caen dentro al interior, y que entonces que van a pudrir la lechuga en 2 días. Con lo cual, bueno, pues el plástico tiene unos componentes que impide que se formen las gotas, por ejemplo. Y entonces, quiero decir que hay muchos aditivos que son necesarios para que se puedan utilizar los plásticos como se utilizan, pero que hay que ponerle el remedio para que no se transfieran. Entonces, Cristina, hay algo muy importante. No te he comentado que Carmen, aparte de ser médico especialista en medicina familiar y comunitaria, también trabaja desde hace ya bastante tiempo en una unidad de paliativos y está en contacto con el mundo de la oncología. Y sí. más que una vez en casa hemos comentado pues que cuántos alimentos podemos estar provocando cáncer sin que la gente lo sepa y cuántos alimentos estamos ingiriendo. Pero es que no sabemos lo que ingerimos. Yo creo que no es eso, Carmen. ¿No es la idea que tenía? Claro, es que pensamos en qué alimentos te pueden provocar una enfermedad o no, pero estamos hablando de los envases. O sea que es que todo lo que compramos está envasado. Claro. Incluso el agua. O sea, compramos pensando que es mucho más beneficioso para nuestra salud el agua envasada, porque la del grifo no nos fiamos demasiado. ¿Cómo podemos mejorar nuestra alimentación? ¿Qué hacemos si todo viene envasado, Cristina? En la realidad, ¿cómo podemos hacer que las personas... Pues mira, yo desde luego siempre recomiendo, cuanto más, en la medida en que sea posible, desde luego no comer sistemáticamente cosas envasadas en plástico o ultraprocesadas. Quiere decir que obviamente, por ejemplo, el agua, pues el agua casi no te queda otra en muchos sitios que beber el agua embotellada. Siempre podemos elegir la botella de vidrio. La botella de vidrio no tiene esos problemas. Si tengo que comprar agua envasada, pues mejor comprar una garrafa grande que no las dosis individuales, porque la superficie volumen del agua, pues es claro, es muy desfavorable desde el punto de vista de la posible migración de sustancias. Entonces es preferible comprar la garrafa grande a la botella individual pequeña. Por ejemplo, el comer todo lo que esté para contacto con alimentos, tratar de evitar todos los materiales plásticos. Por supuesto, jamás de los jamases calentar un plástico. Entonces, ni en el microondas, ni en el horno convencional, ni nada por el estilo, no calentar, porque cuando calentamos favorecemos esa transferencia de sustancias al alimento y por lo tanto
eso es totalmente contraproducente. Hay sustancias que en refrigeración o en congelación no nos pasa nada porque no van a migrar y sin embargo cuando eso alcanza temperatura, por supuesto que van a pasar muchas más sustancias. O sea Entonces, que el realizar, por ejemplo, el envasado en plástico para estar en el congelador no es tan perjudicial como la claro, utilización, ¿no? claro, claro. Eso en parte lo Sí, hacemos correctamente cuando sí, utilizamos sí. esas bandejas, ¿no? Sin Sí, problema. sí, si compras algo al corte, por ejemplo, y lo envasas en un film plástico y lo congelas, en principio eso no tiene problema porque a esas temperaturas la migración prácticamente es despreciable. Entonces no pasa, no pasa nada. Cuando ya eso, desde luego, no se te ocurrirá calentar, y calentar ese producto envasado en el plástico, ya Eso sea carne, pescado, cualquier cosa. he observado que en determinado, bueno, que son, no quiero decir el nombre, ¿no? Supermercados, que son muy tendentes a poner bolsitas con patatas para hacerlo directamente en el microondas o con verduras, ¿no? Y tú dices, Eso, bueno, eso no es lo más adecuado. Están pensando que están haciendo una nutrición totalmente sana y no es nada saludable porque nos no. estamos comiendo la verdura, pero con 10.000 productos químicos que se están transmitiendo, ¿no? Eso es. Entonces, de ninguna manera, vamos, a mí me parece un horror. Y de hecho, por ejemplo, en nuestro laboratorio estamos estudiando ese tipo de cosas y si la gente supiera lo que se come con un pollo asado en un envase de los que metes y asas directamente en el microondas, con la salsita, con todo en el plástico, solamente haciendo los agujeros para que salga el vapor, etcétera. Si supiera lo que comen procedente del plástico, desde luego no lo harían más. Entonces, no, abrir, sacar lo que sea y desde luego ponerlo en un pires, en un vidrio, Cocinar como siempre se ha cocinado, eso es. en cazuela, Cocinar, en eso es. horno y con En el- materiales saludables, ¿no? Eso es. Y en el horno con pires, en el microondas con vidrio, con el vidrio tipo Pirex o Sí, 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 sí. sea que se pueda calentar, etcétera. Desde luego, jamás el plástico. El único plástico que, por ejemplo, nosotros sí que aceptamos es el gorro que se pone para evitar salpicaduras dentro del microondas. Eso es Ajá. un polipropileno preparado precisamente para eso. Para eso. Claro, no se puede calentar cualquier cosa, no se puede calentar cualquier plástico, de ninguna manera. Y desde luego, mejor el gorro del microondas, por ejemplo, para proteger de salpicaduras, pues ese realmente solamente para calentamiento, no para guisar, para calentamiento. Y ese no va a estar en contacto directo. Entonces, bueno, pues lo que desprende es despreciable frente al tiempo a que se tiene, pero a priori ya digo que es el único plástico, el resto mejor no calentar. Y desde luego todo lo que se está vendiendo ahora que sale al mercado o ha empezado a salir hace relativamente poco, como para cocinar en la bolsa, me parece un horror. Claro, yo lo Un veo, digo, auténtico Dios mío. disparate. Sí, Un sí. auténtico disparate. Hay una cuestión que quería plantearte y es la de la reutilización de los envases de bebidas de plástico. Eso está totalmente prohibido, ¿verdad? Bueno, no está realmente prohibido. Está empezando ahora a promocionarse de nuevo. Estuvo aceptado en otros países, no en España, y estuvo en el mercado en otros países. Países nórdicos preferían botella reutilizable que la de un solo uso. Ahora, con la prohibición de materiales y de plásticos, sobre todo para un solo uso, pues se está retomando, no solamente se está impulsando mucho el reciclado, sino que se está retomando la reutilización. Entonces, la nueva legislación pues sí permite la reutilización. Hay dos opciones. Una, que yo creo que en España todavía no tenemos empresas que recojan las botellas de plástico, que las laven, que las vuelvan a poner, quiero decir, en plan reutilizable, porque entonces tienen que cambiar un poco el espesor, sobre todo de la botella de plástico, etcétera, tendrán que cambiar y tendrán que poner de nuevo o instalar pues plantas de lavado industrial, de lavado y desinfección industrial.
Otra cosa es que a nivel doméstico, en nuestras casas, podamos reutilizarlas. Y eso es una práctica que yo creo que se ha hecho siempre a nivel doméstico. Entonces, pues que se te termina la botella de agua mineral y entonces la lavas, la enjuagas y la vuelves a utilizar con agua mineral o con alguna otra cosa. Hay una cuestión importante y es a lo que nos enfrentamos. Nos enfrentamos a una de las más poderosas maquinarias industriales y capitalistas. Mueve miles y miles de millones. El plástico es un gran negocio, está en todo. Y mover legislaciones y mover reglamentos debe ser complicado, ¿no? Pero lo que perseguís al final es un cambio en el paradigma de esta historia, ¿eh? Sí, sí. Y entonces, si esta publicación, esta visión, que además se ha hecho en una revista de amplia difusión, es porque, y precisamente por eso la estamos difundiendo, es precisamente para, pues dar un toque a los legisladores, realmente a todos los organismos, al sector industrial, etcétera, para que sean conscientes y sepan pues que todo eso es una preocupación altísima, que sí que tenemos estudios que demuestran y que me insisten en que hay una serie de enfermedades que se pueden evitar, que se pueden prevenir, etcétera, controlando bien nuestra alimentación, pero nuestra seguridad alimentaria referente a las sustancias y a todo lo que se llevan consigo los envases. ¿Será posible obtener polímeros, obtener plásticos que no tengan nada, absolutamente ninguna migración? No lo sé. En algunos casos no estamos muy lejos de eso, ¿eh? Es el caso, por ejemplo, del PET en general. Es un polímero bastante limpio y entonces, o muy limpio, diría yo. Entonces se está trabajando para limpiar todavía más en el caso del PET reciclado, por ejemplo. Y entonces, pues ese va más avanzado. Y ahí podríamos llegar a tener un PET tanto virgen como reciclado que sea completamente seguro, etcétera. Pues está en el camino. Yo creo que ese está más cerca. El resto de los polímeros les queda mucho. Hay que desarrollar tecnología, hay que revisar, ¿qué tal? Y luego, por ejemplo, para evitar la contaminación de los alimentos por parte del envase. Se ha movido la pantalla. Se ha movido, sí. Sí, porque estoy intentando mostrar en la pizarra algo. Vale, entonces hay, Adelante. para evitar esta contaminación, pues hay una legislación de obligado cumplimiento a escala europea. Nosotros ahora está en revisión, lo que queremos es insistir en que se revise de verdad en detalle y que se revise en profundidad. Y que además no solamente se revise en profundidad, sino que hay una serie de sustancias que están ahora mismo autorizadas con un límite máximo de migración y que queremos que desaparezcan como sustancias autorizadas para formar parte de los plásticos, porque se ha demostrado que son tóxicas o que son potencialmente malas y que entonces y que migran. Entonces, todo eso es lo que nosotros queremos llamar la atención de todo el sector, del sector industrial y del legislativo y administración, para que se ponga remedio a todo eso. Es sumamente interesante todo y me pregunto, ¿existe el interés debido por parte de los medios de comunicación en difundir toda esta cuestión? ¿Qué ha pasado cuando habéis difundido el estudio y dado a conocer esta historia? Pues la publicación es muy reciente porque la publicación ha salido hace 2 semanas. Entonces hemos hecho difusión a través de todos los canales en Europa y en Norteamérica. Fundamentalmente se está haciendo la difusión también en Sudamérica y pues esperemos que esto tenga una repercusión importante. Está colgada en la red, es además, de acuerdo que está en inglés la publicación para que tenga una amplísima difusión en todo el mundo, pero es open access, quiero decir que está asequible a cualquiera que la quiera leer, que quiera ver pues la lista de enfermedades, la lista de sustancias, o sea, todo el detalle y toda la discusión y la opinión de todos los científicos, que ahí estamos un amplio grupo. Me gustaría, Cristina, si eres tan amable, que nos explicaras cómo funciona el instituto en el que trabajáis, quiénes están inscritos al departamento y estamos hablando con la Universidad de Zaragoza, Sí. Muy dinámica en temas de investigación, ¿no? Sí.
la Universidad de Zaragoza. Nosotros somos el grupo guía, que somos un grupo de investigación en investigación analítica, pero que llevamos, pues no sé, como más de 30 años trabajando con materiales de envase y la seguridad alimentaria relacionada con el envase. Entonces nosotros trabajamos en todo tipo de polímeros, tanto vírgenes como reciclados, bueno, pues tenemos además y hemos tenido y tenemos proyectos importantes a escala internacional. También hemos tenido varios proyectos europeos con los grupos, como si dijéramos, más relevantes en toda Europa y desde hace muchos años. Nosotros yo empecé en el 90, en 1990, a trabajar en este tema y desde entonces no hemos parado. Quiere decir que hemos hecho ya pues 5 proyectos europeos, ahora tenemos con un proyecto europeo pero con asociaciones de productores de polímeros. Quiere decir que, bueno, luego hemos trabajado y trabajamos también con papel y cartón, tanto virgen como reciclado. Hemos hecho un proyecto bastante importante y grande con todas las asociaciones de consumo de toda Europa sobre siliconas para contacto alimentario, para moldes sobre moldes de silicona, etcétera. O sea que, decir, en ese ámbito. Entonces nosotros hemos desarrollado tecnología para poder identificar todas las sustancias que migran, para poder cuantificar, para poder, y entonces, bueno, somos un laboratorio, yo diría que pionero, por lo menos en Europa, en trabajar todo este campo y de hecho estamos siendo considerados como laboratorio, como si dijéramos, preferente o laboratorio de referencia en muchos sectores y en muchos ámbitos. Entonces, relacionado siempre con la seguridad alimentaria relacionada con el envase. Entonces, y luego, bueno, pues también tenemos trabajos, por supuesto, y proyectos con la industria, con empresas que necesitan saber si su material, por ejemplo, es seguro o no. Hablo de polímeros, pero no es exclusivamente los productores de polímeros o los que manufacturan esos polímeros. Por ejemplo, en un polímero o en un envase plástico hay envases flexibles. El envase flexible, por ejemplo, para materiales, pues por ejemplo, para todo el refrigerado y congelado, son multicapas. Y esas multicapas se obtienen pegando distintas capas de distintos materiales que tengan y que den la barrera suficiente como para soportar pues la influencia de los gases externos, de olores, etcétera, y preservar la calidad del producto envasado. Y entonces, y esos son materiales de alta barrera. Esos materiales de alta barrera se hacen, como digo, pegando distintos materiales con adhesivos. Entonces, claro, y luego todos esos materiales se imprimen, es decir, hay que poner un código de barras, hay que poner una etiqueta, hay que poner unos colores, una serigrafía, un nombre de la empresa, etcétera, etcétera. Y todos esos son tintas de impresión. Entonces nosotros abordamos el estudio completo, es decir, hemos trabajado y trabajamos con barnices, con tintas de impresión, con adhesivos, con distintas capas de material, con las multicapas ya conformadas y luego con la producción, con la granza o los pellets incluso del material plástico. Es decir, que cubrimos un poco todo el amplio espectro de lo que es los materiales para envase. Carmen. Bueno, para envase o para contacto con alimentos, porque cuando uno va a comer, pues en la mesa también puede tener, o en la cocina, pues cubiertos, utensilios de cocina que son de plástico de poliamidas, quiero decir, de nylon, ¿no? Pues que es una poliamida, pues que también ceden sustancias, también los hemos estudiado, es decir, que en el amplio espectro de materiales para contacto con alimentos. Eso, quería yo preguntarte, Cristina. Siempre tenemos, yo creo que hemos interiorizado que el plástico no es beneficioso, pero hay otros materiales que también se utilizan, ¿no? Ahora Sí, mucho el cartón. sí. eh, mm, ¿Qué prioridad o cuál es el peor? ¿Verdaderamente es el plástico o hay otros materiales que son perjudiciales y no somos tan conscientes de eso? Pues ¿No? mira, hay por ejemplo, hay cartón reciclado que puede ser perjudicial y que también transfiere muchas sustancias, Mm, entre otras aceites minerales, por ejemplo, fíjate. que es bastante común,
por ejemplo, en cartón reciclado. Eh, Ujú. ¿Qué te diré yo? Pero eso depende, no se puede decir uno u otro porque depende mucho de la calidad. O sea, yo he visto, por ejemplo, envases de plástico malísimos que cuando los ensayamos decimos esto no puede salir al mercado. Y de hecho hemos solicitado a Sanidad que retirara algunos del mercado. Porque, o sea, aquello era un horror lo que salía, ¿no? Que Ujú. salían compuestos tóxicos, que además muy por encima de los límites, etcétera, y entonces eso no puede estar en el mercado. Y en cambio otros ensayamos y decimos, pues apenas sale nada, porque Ujú. afortunadamente, pues efectivamente hay buenos materiales en el mercado. Pero es verdad que también nuestra tecnología va cada vez mejorando y entonces cada vez detectamos concentraciones y compuestos a más baja concentración. Ujú. Entonces, antes, por ejemplo, pues decían, bueno, pues una parte por millón de una sustancia a lo mejor era el límite. Ahora estamos hablando de partes por trillón, ¿eh? Ujú. Es decir, 1 millón menos. Qué Entonces, bien. claro, Me gustaría, me gustaría también que nos llamaras un poquito la atención sobre esas enfermedades. Tú has dicho la obesidad, ¿no? Es un tema importante que da sí, lugar luego a diabetes, que no todo es cáncer, que aunque el cáncer verdaderamente es muy importante. Pero sí. sí me gustaría que nos comentaras qué enfermedades son las prioritarias y las que están muy en conexión con estas envolturas, ¿no? Bueno, más que enfermedades, bueno, problemas relacionados con la salud. Por ejemplo, la reprotoxicidad, es decir, la disminución de capacidad reproductiva, fundamentalmente. Entonces, ahí hay dos sectores. Uno que son las sustancias que son disruptores endocrinos, es decir, que simulan el comportamiento de nuestras hormonas y entonces, bueno, pues las hormonas dejan de funcionar. Ujú. Entonces, claro, las hormonas clave para la reproducción. Es decir, y por eso se llaman disruptores endocrinos. Hay una lista bastante amplia ahora mismo de sustancias que ya se ha demostrado que son disruptores endocrinos. ¿Eh? Ujú. Y entonces sí que afectan y que hacen disminuir la capacidad reproductiva. Pero es que hay otras, por ejemplo, que nosotros hemos estudiado alguna que todavía está como sustancia autorizada y sin embargo solo hemos estudiado en el sector porcino y que causa aborto. Entonces, y es verdad que ahora mismo, pues por ejemplo, hay un crecimiento o sea, hay muchos más abortos Sí. que los que había y hay muchas dificultades para reproducción. Qué Entonces, bien. que han crecido muchísimo, por ejemplo, la reproducción in vitro. ¿Eh? Claro. Entonces, ¿por qué? Pues porque el conteo de esperma ha bajado, pero varios órdenes de magnitud, y porque además hay muchos abortos. Y entonces, provocado por la ingesta de sustancias y además, a ver, eso está apareciendo a cada vez, o sea, ha aparecido mucho antes en los países desarrollados, en los cuales pues nuestro ritmo de vida pues hace que pues que compremos y que se coma pues mucho más producto envasado, producto ultra procesado, etcétera. En los países en desarrollo, pues este problema es mucho menor, aunque con la introducción y con la extensión, pues eso, de todos los envases, de los materiales plásticos, etcétera, etcétera, pues también parece que empiezan a tener este tipo de problemas. Entonces, ese es uno de los problemas, por ejemplo, que es que además llama mucho la atención, ¿eh? O sea, he visto las curvas del conteo de esperma y es espectacular, espectacular la disminución. Entonces, alguno de los expertos americanos llegaba y decía, estoy asustadísimo porque para el año, no sé si decía para el 25 o para el año 30, ya no nos reproducimos. ¿Eh? Entonces, quiero decir que la verdad es que el tema es muy, muy grave. Bueno, obesidad, por ejemplo, es que eso estamos viendo y estamos viendo que hay un crecimiento de obesidad brutal, incluso en los niños. Sí. Entonces, bueno, pues eso es otro de los problemas. La cardiovascular, pues es otro de los problemas. No solamente el cáncer, porque las sustancias carcinogénicas o cancerígenas
esas se retiran enseguida. Quiere decir, porque eso es uno de los test que primero se hacen. Entonces, pero claro, hay otros test que no se hacen. Y entonces, Me, bueno, me gustaría mucho, Cristina, que contaras en qué estáis inmersos en este instante, porque creo que hay un estudio en marcha del que me hablaban hace un ratito muy, muy importante. ¿En qué estáis metidos? pues mira, estamos estudiando la calidad del PET reciclado. Y del PET reciclado con nuevas tecnologías de reciclaje. Hay El que PET explicar qué es es. el polietilenglicerato, que es el de las botellas de agua, de bebidas refrescantes, etcétera, ¿no? Y entonces en toda Europa. Y es un proyecto ambicioso y vamos bueno, bastante amplio, bastante grande. Entonces, Bueno, que nos va a durar nada más unos meses, porque estamos ya, como si dijéramos, casi a mitad, del estudio. Pero vamos, que yo creo que es muy interesante, que es muy importante. Cristina, hace unos días hablaba con gente del Clinic de Barcelona sobre el uso del Big Data, de la acumulación de datos para la investigación, para los ensayos clínicos. Es brutal, es un paso de gigante. En Sí. este sentido, la inteligencia artificial, ¿qué puede hacer por vosotros en este instante? ¿En qué se puede aplicar? Pues mira, para que se aplique la inteligencia artificial tenemos que proporcionar los datos primero. Entonces, nosotros estamos proporcionando muchos datos porque todo lo que hacemos en plan de investigación, etcétera, pues luego al final acaba en una publicación científica con una lista de sustancias, con unas concentraciones, etcétera. Y entonces, y además nosotros publicamos mucho. Obviamente no todo lo que está bajo confidencial, como secreto de confidencialidad, por supuesto, pero todo lo que podemos al margen de eso, bueno, pues al final, pues claro, pues se publican las sustancias. Nosotros ahora mismo hemos recopilado, por ejemplo, de todo lo que hay publicado de migraciones, de todo lo que se transfieren de los plásticos, etcétera, y tenemos más de 10.000 sustancias ya en una librería propia y bueno, que la hemos puesto además de acceso al público. Supongo que de esas librerías y de esos datos, pues bueno, pues con la inteligencia artificial a lo mejor pues se puede llegar y se puede sacar alguna conclusión, pero 10.000 datos no son nada para una inteligencia artificial todavía. Luego además hay que proporcionar muchos más datos y hay que proporcionar la nomenclatura adecuada para eso. Nosotros publicamos mucho, pero no solamente decimos las sustancias, sino que las sustancias y sus características. Y sus características, como si dijéramos, técnicas. Es decir, cuando nosotros las analizamos, cuántos fragmentos, cuando rompemos la molécula, los fragmentos que salen, para luego poder reconstruir la molécula. Entonces, como una foto que haces un puzzle y luego, o sea, la rompes y luego haces el puzzle para reconstruir la foto. Nosotros hacemos eso con las moléculas. Y entonces, bueno, pues todo eso realmente serán datos que se puedan utilizar. El plástico más peligroso para envasar alimentos es el poliestireno, AS, también conocido como estirofoam. El AS es un plástico duro y ligero que se utiliza para fabricar envases desechables, como platos, vasos y bandejas de comida. El AS es peligroso porque puede liberar sustancias químicas tóxicas, como el estireno, cuando se expone al calor o a la humedad. El estireno es un carcinógeno potencial y puede causar problemas de salud, como daño al hígado y al sistema nervioso. Otros plásticos que pueden ser peligrosos para envasar alimentos son el policloruro de vinilo, PVC, y el bisfenol A, BPA. El PVC es un plástico rígido y duradero que se utiliza para fabricar botellas de agua, envases de alimentos y juguetes. El BPA es un químico que se utiliza para fabricar plásticos y resinas. Recomendaciones para el uso seguro de envases de plástico: evitar el uso de envases de plástico para alimentos calientes o grasos. No reutilizar envases de plástico que hayan estado en contacto con alimentos ácidos o alcalinos. Evitar el uso de envases de plástico que estén dañados o desgastados. Alternativas a los envases de plástico: envases de vidrio. El vidrio es un material inerte que no libera sustancias químicas tóxicas.
Envases de metal. El metal es un material resistente y duradero que no libera sustancias químicas tóxicas. Envases de papel. El papel es un material biodegradable que no libera sustancias químicas tóxicas. Es importante elegir envases de alimentos que sean seguros y saludables para su consumo. ¿Qué te parece, Cristina? Bueno, pues algunas cosas bien y otras mal. Por ejemplo, A ver, dice que el PVC se utiliza para envasar agua, no es verdad. El PVC no forma parte de hace no sé cuantísimos años de lo que son las botellas, etcétera, de agua. Son todas de polietileno tereftalato. Y de hecho, además, es que a eso hay un acuerdo, yo creo que a nivel internacional. El PVC no se emplea para agua, para nada. El BPA, que luego pone el bifenol A, dice que es un plástico. No es un plástico, es una sustancia química, es un monómero. Es la sustancia de partida para hacer el plástico, que es el policarbonato. Y entonces hay policarbonatos y además, para hacer policarbonato como material plástico o para hacer, por ejemplo, tipo resinas epoxi, que son los adhesivos, ¿vale? Entonces, y ese es uno de los monómeros de partida. Se está investigando que son bisfenoles y se están investigando pues para utilizar bisfenoles que no sean BPA, ni BPS, ni BPF, que son también los sustitutos. Hay muchos bisfenoles, pero el más famoso y el más corriente es el BPA. Luego el metal dice, el vidrio sí que es inerte, pero los metales no son inertes. Entonces, si los metales tú los expones a un producto ácido, pues entonces migran y sacan pues metales de su composición. De hecho, tenemos ahora nosotros un encargo precisamente por un producto en el mercado, un producto de metal. Entonces, alguien puede pensar, anda, ¿y las latas? ¿Son metal? esa es la pregunta que me Claro, surge. claro, porque es que las latas están recubiertas por el interior y están recubiertas por un barniz o una laca. Y esas barnices o lacas suelen ser epoxis, ¿vale? Entonces, base polimérica. Entonces, ¿para qué? Para evitar que el contenido ácido, desde una Coca-Cola hasta una salsa de tomate, por ejemplo, que es ácida, bastante ácida, entonces se comería el metal y corroería, entonces estaríamos comiendo o bebiendo, pues eso, pero comiendo, por ejemplo, la salsa de tomate con los metales que haya disuelto las latas. No digo nada ya lo de las aceitunas, los encurtidos que van mucho en lata, etcétera. Entonces el metal no es inerte. Se inertiza en muchas ocasiones cuando hace falta por un recubrimiento. Y luego el papel tampoco es totalmente sano. Hay muchas sustancias que migran del papel. La idea que tiene ahora mismo el consumidor, como me dijo una empresa, que una gran cadena de supermercados, según su estudio de mercado, dice que el consumidor quiere tocar papel o cartón porque cree que eso es sostenible y que es mejor. Y entonces no se les ha ocurrido otra cosa que laminar, es decir, hacer una multicapa con que el exterior para el que toca el consumidor sea papel o cartón, pero debajo, como necesita barrera, entonces ponerle una doble capa de plástico. Entonces, eso es lo menos sostenible de este mundo, porque no solamente no es sostenible, no es reciclable, y es una auténtica barbaridad, porque a los migrantes del plástico, del adhesivo que lleva en esa multicapa se suman los del cartón y los de la tinta del cartón que se aplica por fuera. Entonces, o de la etiqueta o del adhesivo de la etiqueta. Entonces, o sea, eso no es más sostenible ni más sano, que es el consumidor lo sepa. Lo que es sano, es sostenible, es su presencia, Cristina. Creo que tenía una pregunta, Carmen, ¿no? Sí. No, estaba El micrófono no está activado. Hay que activarlo. No, que estaba de acuerdo totalmente con lo que decía, porque seguimos guiándonos por las apariencias, ¿no? No solamente entre personas, sino evidentemente con todos los productos, ¿no? Sí. Todos aparentan ser saludables, pero no lo son y tenemos que mirar un poquito más allá.
Claro. aprender a comprar, ¿no? Porque es verdad que no todo el mundo tiene el tiempo suficiente como para irse al campo y comprar productos ecológicos, aunque estén cerca de las ciudades, ¿no? Pero bueno, yo creo que tendremos que hacer un esfuerzo y replantearnos un poco qué estamos haciendo con nuestra salud, porque Claro, todo está influyendo, ¿no? sí, sí. Y luego, y es verdad que no solamente, a ver, y no solamente el producto ecológico, sino el producto normal, pero al corte, por ejemplo, a granel, pues no sé, la verdura, la fruta, me parece un disparate el que la fruta tenga que ir, o la verdura tenga que ir envasada en plástico. Mm. Eh, Realmente es que además no es necesario, no es Claro, necesario, para nada. cuando teníamos los ultramarinos, ¿no? Cerca de casa y íbamos a comprar, yo recuerdo, ¿no? Mi abuela me mandaba y me decía, compra chorizo o compra tal cosa y te lo envolvían en papel de estraza, ¿no? Y tú ibas y lo consumías de esa manera. Era todo, y bueno, los vidrios, se entregaban las botellas y te daban dinerito y nos daban el dinero que los niños luego comprábamos chucherías, te quiero decir. Era otra cultura y ahora no tenemos tiempo ni tampoco, claro, intentamos ver que queda todo muy bonito con el plastiquito y muy brillante y luego le quitas el plástico y no sabes ni lo que estás comiendo, ¿no? Eso es, eso es. Pues Cristina, no te queremos entretener más, pero eres el vivo ejemplo, querida catedrática, de que la inteligencia humana todavía sigue siendo más fuerte y más importante y más sensata que la inteligencia artificial, pero no la perdamos de vista, ¿eh? Sí, es verdad, sí. Sí, es Y, verdad. Bueno, todo se andará, ¿eh? Todas las tecnologías nuevas, cuando salen, parece que es un boom, nos da mucho miedo por un lado, por otro lado, pero luego al final, pues todo se asienta y es verdad que avanzamos. Entonces, la inteligencia artificial, pues yo creo que bueno, cuando se asiente y sobre todo porque es que necesita los datos. Necesita mucho. pues espero pronto, si Dios quiere, poder hacer un viajecito e irnos a Zaragoza, una tierra que me encanta, que adoro, y poder pasar por la universidad y conocer el departamento y darle las gracias fundamentalmente por este trabajo de divulgación, porque es un trabajo de divulgación. Tenemos que dar a conocer lo bueno que tiene España, y lo bueno que tiene España son sus investigadores. Te lo digo de corazón, Cristina. Eso es. Muy bien. Pues Un Claro, nada, orgullo, muchas gracias. un orgullo y un placer. Gracias. Vale, muy bien, muchas gracias. muchas Vale, gracias. adiós.